Muy bien, mis amados hermanos, una vez más estamos aquí reunidos en este día um, miércoles haciendo nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Pues, qué hermoso pues cantar estos himnos que siempre nos animan en la fe cristiana. Ese es un distintivo que nosotros tenemos por común en la Iglesia Bautista Miramar. Siempre nuestros distintivos son sencillos, ¿no? En la Iglesia Bautista Miramar, donde nos reunimos en West Park, Florida, que realmente es una ciudad contigua a lo que sería Hollywood y está pegada, si se quiere, a North Miami y luego a Dania Beach, si uno continúa por ese sector, y a Hallandale también, el área de Hallandale, que es la playa. Eh, ¿Cuáles son los distintivos de la Iglesia Bautista Miramar? Pues son básicamente tres. El primero es que nosotros adoramos en base a himnos de la fe cristiana, y son esos himnos antiguos, los himnos tradicionales, los himnos clásicos. Creemos que hay mucha teología en esos himnos y por tanto pues no los hemos dejado de lado. Yo recibí el Señor y cuando recibí el Señor lo cambié toda mi vida pasada por un himnario rojo, un himnario bautista. Y aprendí a amar esos himnos y aprendí a amar que tenía una riqueza valiosísima en términos de teología, en términos de la vida cristiana, y pues lo seguimos cantando esos himnos. Pero también pues otro principio que nosotros tenemos en la Iglesia Bautista Miramar es que tenemos un énfasis en la exposición bíblica, como ya algunos sabrán, y pues siempre tratamos de exponer la Biblia de una manera versículo por versículo secuencialmente. Hemos ya estudiado varios capítulos y varios versículos del libro de Romanos, por ejemplo, en este caso que estamos estudiando y exponiendo bíblicamente todos los días domingos. Pero uh, también otro principio que tenemos es que tratamos de aplicar lo que nosotros aprendemos. Eso es el propósito del estudio, ¿verdad? Entonces, somos fuertes en términos de estudiar la Biblia, estudiar la teología sistemática, bíblica, histórica, pero luego lo que buscamos es cómo vamos a ponerlo en práctica, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a vivir de aquí en adelante. Habiendo dicho eso, uh, hablé demasiado creo, pero vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, donde vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día domingo. Pues aquí estamos viendo lo que el Señor nos dice, y Pablo nos ha venido hablando acerca de la santificación. En este caso uh, nos está comenzando a hablar de la santificación en este capítulo. Primero nos habló de la justificación. ¿Te acuerdas que te dije que el creyente, o mejor dicho, el hombre en general tenía un problema? Ese problema era el pecado. La paga del pecado es la muerte. Todos los hombres se hallaron culpables porque rechazaron a Dios. Yo te dije que tanto el moralista como el judío, como el pagano, pues, y entre esos el ateo, ¿no? Que va rechazando la revelación de Dios que Dios le da a través de la creación, se hallan bajo el juicio de Dios. Ninguna persona se puede justificar delante de Dios por su obediencia perfecta delante de Dios, en primer lugar. Y por eso, pues, el hombre tenía un problema, pero Dios nos dio una provisión. Esa provisión la había profetizado en el Antiguo Testamento y es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús ha venido y es un regalo de parte de Dios. Y Dios se ha satisfecho en Jesucristo. Eso es lo que nos dice el capítulo 3 del libro de Romanos, de que Él ha justificado a los que creen en Él, en su sangre. Lo aceptan a Él como el propiciatorio, ¿no? Es decir, lo que ha satisfecho a Dios en su sangre, a esos Dios los ha reconciliado consigo mismo. Y les ha perdonado sus pecados, eso es lo que dice, ¿no?
y nos ha librado. Y había una transferencia, nuestros pecados fueron puestos en Cristo y su justicia perfecta ha sido puesta en nosotros. Qué tremenda cosa eso. Como de la condenación el hombre pasa a la libertad, a la culpa, ¿no? A la no condenación. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura, y en este caso pues es justamente a los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Por eso nos habló un ejemplo de cómo esa justificación es solamente por la fe, aparte de las obras, y se nos ha citado dos ejemplos ahí en el capítulo 4, Abraham y David. En el capítulo 5 hemos visto los beneficios de la justificación y cómo esta justificación, ¿no? Esta justificación se aplica a nosotros y que sencillamente ahora tenemos vida eterna mediante Jesucristo. Pero ahora en el capítulo 6 ya hemos visto ahora que el creyente justificado debe andar en santificación, es una vida nueva. Y cuando hablamos de santificación, algunos se van complicando y dicen, wow, o sea, que tengo que ser un santo como los que están ahí en los beatos que están en la iglesia católica romana del pueblo, en el centro. No, yo creo que hay una virtud en vivir una vida beata, ¿no? Pero realmente pues a veces se va exagerando este concepto de la santificación y no lo entendemos. A veces pensamos que esto es algo, bueno, eso no es para mí, ¿no? No es algo de la vida cristiana diaria, no es algo de la vida cotidiana. Está bien para alguien que vive en un monasterio y que se dedica pues sencillamente a ayunar todos los días o no a comer y se flagela y eso. Pero no es así. Esto es algo de la vida cristiana diaria. Y es lo que Dios espera de aquel que ha sido justificado, aquel que cree en Jesucristo. ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Has recibido a Cristo como Señor? ¿Vives por fe la vida cristiana? ¿Crees en Él todos los días? Mira, esto es para ti. Y pues Dios quiere que vivas por fe. Y quiere que aceptes por fe lo que dice este pasaje. Y es fantástico, te digo, es fabuloso, es liberador. Mira lo que dice aquí en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Estoy leyendo Romanos 6.1. En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien, solo quiero hacer un bosquejo rápido para que tú entiendas cómo nos vamos a ir moviendo. Pero en el versículo 1 comenzamos a ver algo como que lo que se llamaría una crítica. Si lo vamos a literar, lo vamos a poner en un bosquejo, yo creo que el bosquejo que elegiría sería este. Bien, ahí hay una crítica en el versículo 1, y es que a Pablo lo estaban acusando de que él enseñaba que se debería pecar nomás para que hubiera más gracia de parte de Dios. Eso es una mentira, eso no es verdad. Y aquí Pablo está contestando lo que él había, vaya, lo habían acusado en el capítulo 3. Y pues aquí les está respondiendo, como yo había dicho antes que le iba a responder, aquí está respondiendo. Y entonces él dice ahí en el versículo 1 que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esa es la perfecta oportunidad para decir sí, ¿verdad? Pero no, no dice eso. Mira lo que dice el versículo 2, en ninguna manera. Megenoito, dice el griego, y eso significa jamás. Igual, aquí va a decirnos ahora algo que ocurre desde el versículo 2 hasta el versículo 5, y si estás siguiendo un apunte, mira, quiero que pongas este segundo punto, y es que aquí se nos habla de una colocación. Te dije que en el versículo 1 se nos había hablado de una crítica, pero aquí se nos está hablando de una colocación. En otras palabras, el creyente ha sido colocado en Jesucristo. Así como nosotros, antes de ser cristianos, estábamos colocados en Adán y estuvimos en el huerto del Edén con Adán, a pesar de que no estuvimos ahí físicamente, pero estábamos en los lomos de Adán, y al momento que Adán pecó, nosotros pecábamos. Ya hemos hablado de toda esa historia del pecado original, que estábamos en Adán. Pero ahora Dios nos ha puesto en la cruz con Cristo, o sea que también estuvimos con Cristo. Imagínate eso. O sea que Dios nos colocó, nos puso en Cristo. Y es como que si nosotros hubiéramos estado siendo clavados en la cruz con Jesucristo. Y luego se nos dice también que nosotros estábamos ahí en la tumba vacía, ahí con Jesucristo.
Porque Dios nos ha colocado, eso es lo que te decía, Dios nos ha unido a Jesucristo. ¿Qué significa eso? Pues, estoy disfrutando mi jugo de naranja. O sea, es que hay que subir las defensas ahora, en estos tiempos, y siempre, pero realmente es porque me gusta lo cítrico, pero también tú sabes que tiene sus consecuencias buenas. Lo único que quiero decirte es que Dios nos ha colocado, eso se ve en el versículo 2 al 5, hemos sido puestos en Jesucristo, en la cruz con Cristo y en la tumba vacía con Jesucristo, en la resurrección de Él. Es decir, que Dios de una manera sobrenatural nos colocó con Jesucristo. Una vez que tú has creído el Evangelio, tú has sido puesto en Jesucristo y es como que si hubieras muerto en la cruz y es como que si hubieras resucitado con Cristo. Y ahora unido con Cristo ya no te puedes separar más de Él. Es decir, Él en nosotros y nosotros en Él. Así como la levadura se junta con la masa y ya no se puede separar, así estás tú unido a Jesucristo. Y mira lo que dice aquí el versículo 2 al 5. Dice, en ninguna manera dice que no vamos a perseverar en el pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han muerto al pecado hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, muertos, perdóname, voy a leer el versículo 3 de nuevo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La idea es que hemos sido colocados en su muerte. Este pasaje, algunos lo usan para hablar del bautismo en agua, como ha dicho muchas personas, ¿no? Entre esas el doctor Lawson, Steven Lawson, dice aquí este pasaje no hay una gota de agua. Y muchos otros teólogos han considerado eso. Yo igual lo creo. Aquí no se está hablando de bautismo con agua. Aquí lo que se está hablando es que nosotros hemos sido puestos en Cristo, en un bautismo que nos coloca en el cuerpo de Cristo, como se ve en 1 Corintios 12, ese bautismo del Espíritu, que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, hemos sido colocados en Cristo. Y por cierto, un estudio fantástico que te recomiendo que hagas es que agarres la concordancia y mira las ocasiones en que el Nuevo Testamento habla de la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque sabes dónde estás tú como creyente, es en Cristo. Estás unido a Jesucristo. Cristo en ti y Él, mira, Cristo en ti y tú en Él. No hay manera de separarte. Nosotros en Él, Él en nosotros. La vid y los pámpanos, ¿te acuerdas? Él habló de eso en Juan capítulo 15. Eso es un estudio fascinante, el ver que nosotros estamos en Cristo. Más de 100 veces ocurre esta frase en el Nuevo Testamento. Pero quiero que entiendas esto, pues ya hablamos de una crítica al versículo 1, ya hablamos de una colocación del versículo 2 hasta el 5. Y mira cuál ha sido esa colocación, vamos a seguir leyendo. Dice, porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, mira que eso por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso dice, es una nueva vida. O sea, ya no es la vida pasada. En otras palabras, ha muerto la vida pasada, es lo que significa. Ajá. Había una crucifixión y eso es lo que es el tercer punto. Y se va desde el versículo 6 hasta el versículo 7. Y ha habido un nuevo injerto, ¿no? Porque mira lo que dice aquí, dice, porque si fuimos plantados, la idea es que fuimos injertados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, hemos sido colocados en Jesucristo de una manera sobrenatural. Cuando creíste en el Evangelio, Dios te colocó en Jesucristo y Él te puso, es como que si hubieras retrocedido 2000 años atrás y estabas ahí clavado con Jesucristo en la cruz y fuiste injertado a Jesucristo en la cruz. Y cuando lo estaban clavando, la lanza le pasaron en el costado, tú estabas ahí y estabas siendo traspasado ahí con Él. Y cuando le pegaron, you know, la corona de espinas, ¿no? Estaba sangrando con él, sus latigazos, estaba sangrando con él. Como que Dios te unió a él, a Jesucristo, y estabas muriendo por tus pecados, ¿no? O sea,
en Cristo, claro, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero lo que quiero decirte es que es como que si tú estabas muriendo, es lo que trato de decir, por tus pecados, ¿no? A causa de tus pecados. Ah, pero también estabas ahí en la resurrección de Jesucristo, dice que porque si fuimos injertados juntamente con él, versículo 5, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, cuando él resucitó, tú también resucitaste, porque estás unido a él. ¿Te das cuenta? Esto es algo que Dios ha hecho. Es una, es una acción sobrenatural de Dios que no podemos explicar. Y solamente la tenemos que creer y aceptar por fe. Pero eso es lo que dice. Eso es lo que Pablo creía. Y es lo que nosotros como cristianos debemos aceptar y creer. Es decir, hemos sido colocados en Jesucristo, en su crucifixión, y hemos sido resucitados con Jesucristo. Estamos unidos en su muerte y en su vida. Y es como que nosotros hemos muerto también con Jesucristo. Y hemos muerto en nuestra vida pasada. Y por tanto, dice el versículo uh, 6 y 7, pues que ha habido esa crucifixión. Y dice, mira lo que dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien, algunas consideraciones ahí que quiero que veas, ¿no? Pues, ¿qué es eso del viejo hombre? Es sencillamente tu vida pasada, como vivías antes de recibir a Jesucristo. Y dice aquí pues que el cuerpo del pecado es para que el cuerpo del pecado sea destruido. La idea aquí en el griego es katargetes. Eso habla no de que el cuerpo desaparece, ¿no? Sino que está inactivo. Al pecado se lo pinta en estos contextos como un amo que es salvaje, que no tiene misericordia, y el hombre como un esclavo del pecado. Y la única manera de escapar de ese amo salvaje es la muerte. Y sabes que eso es lo que nos dice, que nosotros fuimos muertos y ahora pues ese amo no tiene manera de actuar, ¿no? Pero veo un cadáver ahí, y el hecho es que aunque está presente, aunque te quiere dominar todavía, el hecho es que tú ya pagaste, ¿no? Porque una vez que tú mueres, el hecho es que ya no hay obligaciones para ese amo, you know? Uh, pero el hecho es que has resucitado también con Jesucristo. Ahora tienes obligaciones a un nuevo amo. Ya no obedeces al jefe antiguo, por cierto, ¿no? Y eso es un concepto que lo vamos a ver ahora dentro de un segundo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando trabajabas para otra compañía o para otro trabajo y tenías otro jefe? Pues ese jefe ha sido cancelado. Ya no tienes a ese jefe, ese es el pecado. No obstante, también hay una nueva conducta. Yo te hablé de una crítica en el versículo 1, te hablé de una colocación en el versículo 2 al 5, te hablé de una crucifixión en el versículo 6 y 7, ahora te estoy hablando de una conducta, versículo 8 al 10, dice así: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Qué interesante, ¿no? Aquí dice Oiketi Kure Yahweh, dice Kure Yahweh. Ya no tienes, la muerte no es más tu Señor, lo que significa. Qué interesante eso, ¿no? Cristo es tu Señor. Cristo es el Señor. Por cierto, te pregunto, ¿Cristo es el Señor de tu vida? Sí, aquí es lo que está diciendo eso. Dice, ya la muerte no es tu Señor. Así como la muerte no es el Señor de Cristo, ¿no? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Y por eso digo que es una conducta, porque tú y yo, unidos a Jesucristo, hemos muerto en Jesucristo, pero ahora, así como Cristo vive y está en la presencia del Padre, aunque Él es Dios también, ¿no? No obstante, Él pues vive delante de Dios y vive para Dios.
y así nosotros unidos con Jesucristo también vivimos para Él, ¿no? Y eso es una nueva conducta. Debemos vivir unidos a Jesucristo en esa vida resucitada. Y nuevamente quiero decirte esto se acepta por la fe y se vive por la fe. ¿Ves que no es solamente creer, ¿no? Y creer en el Evangelio del pasado es algo que tienes que vivir continuamente? Y tienes que creer y aceptar por la fe. Eso es parte del Evangelio, si tú quieres, ¿no? De vivir una vida en el Evangelio. Pero es que aceptas por la fe que tú has muerto en Jesucristo y aceptas por la fe que has resucitado en Jesucristo y por tanto tienes que vivir unido a Él en su muerte, en su vida, aún en su vida resucitada, y vives para Dios. Pero hay una nueva consideración en el versículo 11. Mira lo que dice aquí. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra griega ahí es logisesde, que significa que debes calcularte, considerarte, computarte, contabilizarte como que si estuvieras muerto. No es la idea. O sea, en otras palabras, significa que el Peter Citelli que vivía antes está muerto. You know? Ya murió. No sé a quién buscan aquí, porque está muerto. You know? Él hizo cosas malas, tomó decisiones malas, pero he's dead. La vida pasada ha muerto. Sabes que tu vida pasada ha muerto y todas esas cosas que hiciste en el pasado es como que si estuvieras muerto esas cosas, pero también has resucitado y estás vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso la nueva conducta, ¿no? Por eso esto es algo que tú tienes que considerar y, como yo te dije, actuar por la fe. Estamos vivos para Dios. Pero acá ahora se nos va a decir algo más. Y mira, se nos va a decir en el versículo 12, el 13, que hay una confrontación. Así que ya hemos visto, ¿no? Una crítica en el versículo 1, una colocación en el versículo 2 al 5, una crucifixión en el versículo 6 al 7, una conducta en los versículos 8 al 10, y ahora una consideración en el versículo 11, pero ahora hay una confrontación, y estos son los versículos 12 y 13. Confrontación. A alguna gente no le gusta la confrontación, ¿no? Porque no le gusta confrontar, pero aquí la idea es que debes confrontar. Hay algunas personas que no les gusta decir que no, y les cuesta trabajo decir que no, pero tienes que aprender a decir no. Y aquí esa es la oportunidad perfecta. Mira a quién debes decir no. Dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Te acuerdas que yo te hablé de un jefe? Ese jefe va a venir y va a querer mandarte nuevamente. Y tú tienes que decirle, no sé, pero yo no sé de quién hablas, pero está muerto esa persona a la que hablas. Yo ya no te obedezco a ti. Y debes confrontarlo, debes cortar ese pecado, no debes obedecerle, debes rehusarte, debes decirle no, debes de decirle no quiero, you know. Ajá, debes decirle no quiero, no lo voy a hacer, you know. Por eso dice Pablo ahí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, el cuerpo va a intentar, y eso motivado por la tentación, ¿no? El diablo, el mundo, la carne, te va a tratar de tentar, ¿no? Pero pues debes saber que tienes la capacidad de decir que no, y eso es lo que dice el versículo 13. En el mundo teológico hay una frase en el latín que dice así, "Posse non peccare", es decir, que el creyente tiene la capacidad de no pecar. Tienes la capacidad de decirle no a la tentación. Me recuerda un corito que cantábamos en el Instituto Bíblico años atrás, y decía, así el corito, tan bíblico, ¿no? Decía así, para ser feliz debes vencer la tentación, vencer la tentación, vencer la tentación. Para ser feliz debes vencer la tentación yendo con el Señor. Así que mira, para ser feliz debes vencer la tentación.
y debes decirle no, you know. Otra estrofa más de ese mismo corito decía así: se enojó Satán cuando vencí la tentación. En otras palabras, puedes decirle que no a la tentación, a Satán, a la carne. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Te has dado cuenta que en algunos momentos tú realmente no quieres pecar, ¿no? Es como que tu cuerpo no quiere pecar. Es como que tu espíritu sabe que no debes pecar. Pero el pecado y la tentación es tan fuerte que viene a buscarte, ¿no? Y el hecho es que en muchas ocasiones va sucumbiendo a la tentación. Pero lo que quiero decirte es que el creyente tiene una nueva capacidad. ¿Y sabes cuál es esa capacidad? Que en latín se llama esto posse non peccare. Significa que tú le puedes decir: no, no quiero, no lo voy a hacer. Eso sería traicionar a mi maestro, a mi amo, a aquel que pagó con su sangre por mis pecados. Sería llevar al Cristo con el que estoy unido al pecado, ¿no? Y ensuciarlo a él y manchar el nombre de él y contaminar a mí, you know, mi familia, etcétera, you know, mi iglesia, mi honra. Ah, por tanto, lo voy a decir que no. Eso es lo que significa, ¿ves? O sea que tú dices no. Tú tienes la capacidad de vencer la tentación y vivir una vida victoriosa. Y para ser feliz debes vencer la tentación yendo con el Señor, como dice el coro. Quiero decirte, es más que una canción, es una realidad. Y tienes esa capacidad de decir no y rehusarte y no obedecer al pecado. Pero ¿qué pasa si ya no te has rehusado, no? Y a veces vas ahí nomás siguiendo lo que dice el pecado. Bueno, la Biblia dice que si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. La idea es que tú reconoces que has pecado, ¿no? Voy a tomar un poquito de jugo. Pero reconoces esa capacidad y el hecho es que sigues caminando por fe. Confiesas tu pecado, le pides perdón a Cristo, le pides perdón a Dios y sencillamente sigues intentando nuevamente con la intención de no volver a ofender a Cristo y a Dios. Pero bien, mira, vamos a seguir aquí y te dije que en el versículo 13 hay una capacidad, si tú quieres una nueva capacidad, pero el versículo 14 te viene así con un criterio y dice aquí: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso, no? ¿Sabes qué significa? Que ya no estás bajo las consecuencias del pecado, que es la muerte. Ahora estás bajo la gracia. Es decir, porque Dios te justificó por la gracia. Pero así como Él te justificó, Él quiere que habiéndote libertado del pecado, porque eso es lo que pasó, Él te libró de la culpa, Él te libró de la condenación, como dice el versículo 18, ¿no? Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Él quiere que le sirvas. ¿Y cómo lo vas a servir? Bueno, ¿te acuerdas que yo te hablé de una confrontación, versículos 12 al 13? Ahí se nos habla de que uno tiene que parar de presentar, en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino dice presentaos, y nota aquí la combinación entre el presente, es decir, que el creyente puede estar presentando sus miembros al pecado, pero dice sino presentaos, y la idea en el griego es un verbo aristo que significa de una vez por todas. Vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabes? El creyente debe presentarse delante de Dios de una vez por todas. ¿Y qué es esos instrumentos? Bueno, esa palabra es interesante en el griego porque es la palabra hopla y tiene que ver con armas. Yo hablé un poco de eso el día domingo. Pero realmente es una figura de la vida del cristiano batallando contra el mal,
y usa esas armas para luchar contra el mal en una guerra que no es física, sino una guerra espiritual. Y va sometiendo todo pensamiento a Cristo, va castigando todo pensamiento que quiera hacerte pecar contra Él. Y va sujetando a la mente, el cuerpo, lo que quiera hacer el cuerpo, en obediencia a Jesucristo. Eso es pelear la buena batalla de la fe. ¿Mm? So, hay algo que quiero que tú sepas, y es que ahora obedecemos a un jefe nuevo, uno que nos ha comprado por sangre, uno que nos ha justificado. Ya no al viejo jefe, ya no tienes por qué temer, porque tu pasado ha muerto. ¡Ja! Y ahora estás vivo con Dios. Tienes un nuevo presente. Tienes un Salvador que está vivo. Ahora lo obedeces a Él. Y obedecemos los preceptos que Él nos da, con un nuevo molde. Y como decía un antiguo teólogo, dice, dejamos que esos principios nos formen nuestra vida, nuestro carácter. Hoy día, y hay algo importante, y es que Dios desea los frutos de nuestra justificación por medio de nuestra obediencia. Mira lo que dice el versículo, capítulo 6, versículo 21 y 22. Dice, porque qué frutos tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte. Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ves? O sea que Dios no solamente te justificó por medio de la fe en Jesucristo, Él quiere que des fruto. Y un fruto de haber sido libertado del pecado. Un fruto de haber muerto en Jesucristo por estar vivo en Jesucristo y ahora obedeciendo a Dios con tu mente, con tu cuerpo. Te animo que vivamos de esta manera. Una vida victoriosa en Jesucristo es posible. Acuérdate lo que te dije hace un momento. El creyente en Jesucristo pose non pecar, tiene la capacidad de no pecar, y eso lo hace por medio de la fe, aceptando lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros es ponernos en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, y ahora caminando en una nueva vida con Él. Te recuerdo que el día domingo vamos a seguir adorando al Señor y aprendiendo de su palabra. Queremos verte ahí. Si no tienes una iglesia, recuerda, la iglesia Bautista Miramar está aquí en West Park. Sirve a todas estas áreas en el condado de Broward. Así que si vives en el norte de Miami o Fort Lauderdale, Pembroke Pines, Hollywood, pues quiero que sepas que la iglesia Bautista Miramar tiene las puertas abiertas. Ven a orar con nosotros. Te invitamos a que vengas y experimentes pues lo que es ser parte de nuestra comunidad y cómo vamos a adorar a Dios y aprender de Él. Pues nos gustaría conocerte y saber pues que tú también sirves a Cristo. Pues sin más, nos veremos con el permiso de Dios el domingo a las 10 de la mañana. Que tenga un hermoso resto de la semana. Recuerda, vive para Jesucristo.